quería decirles que el próximo domingo tenemos la Cena del Señor, pero que usted puede traer un testimonio también corto para que de esa manera seamos edificados. Amén. Quien vaya a traer un testimonio de fe, que Dios haya en su vida, que pueda fortalecernos, podamos incluirla dentro de lo que es el programa. Porque es importante edificarnos con lo que Dios hace en nuestra vida. Así que el próximo domingo tenemos nuestra cena y ahí vamos a estar aprovechando ser bendecidos a través de los testimonios y también estaremos participando de la cena del Señor. Bien, vamos ahora a lo que es la palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, dice la Biblia, que es más cortante y penetrante que una espada de doble filo. En la lectura dada, hay varios aspectos que tratar en ello, pero llama la atención de cómo es que el ser humano, el corazón del hombre, puede estar transitando por la necedad y sobre todo tratar de desafiar lo que Dios es y respetando muchas veces la presencia. Esto le pasó a un pueblo, recuerden bien. Ustedes se dan cuenta bien porque capaz de una forma u otra lo han experimentado o han sido testigos de ello. Pero cuando hay el entorno familiar, siempre hay el detalle de que los hijos que son extremadamente mimados o queridos, a veces son los que se portan y hacen papelones, como dicen ustedes, ¿no? Otros le dicen perriches. Y ahí está el detalle que hay veces en las cuales el hijo tiende a olvidar de quién es. Y esto es lo que pasa con este pueblo, que olvida que hay un Dios y que olvida que sobre todo es un Dios que hay que respetar. Y la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero no es el temor de solo decir miedo, sino respeto, consideración. Y cuando falta el respeto en un trato con Dios, con uno mismo, hay leyes y hay reglas de convivencia que tenemos. Imagínense si tenemos se podría decir, una sociedad sin reglas, o en todo caso una convivencia que sea libre de toda restricción de conducta. ¿Cómo seríamos? Tendríamos un caos ahí, porque no nos respetaríamos, no tendríamos consideración unos a otros. Y es más, haríamos lo que quisiéramos. ¿Y por qué se llega a esto? ¿Y por qué es que no tenemos en consideración, primero, la gratitud? Segundo, nuestra identidad. Pues debemos ser agradecidos que Dios nos ha librado y Dios nos ha salvado, pero agradecidos de que podemos tener la posibilidad de vivir un día a la vez. ¿Sí? Como dice la canción, un día a la vez. No sé cuántos conocen esa canción, un día a la vez de Cristo, dice. Es lo que pido de ti. Y esa canción habla sobre la necesidad de poder tener una experiencia diaria con Dios. No solo la experiencia temporaria o nefiliana, como le dicen hoy en día. ¿Sabes qué significa nefiliano? Netflix. O sea, son temporadas, series.
porque es la generación mesiana, o sea, por temporadas solo podemos buscar y no tenemos un encuentro diario. Hermoso es tener encuentros diarios con Dios. Tenemos encuentros diarios con el pecado, ¿saben ustedes eso? A diario. En cualquier momento estamos ofendiendo y nadie puede decir aquí, no, yo no peco, porque ahí andamos mal. Todos. Tenemos esa prontitud a poder más fallar que a poder dar un acierto, ¿saben? Y el pueblo de Israel tenía este detalle de que se creía que era un pueblo que ya no precisaba más de Dios porque ya estaba etiquetado. Se han dado cuenta que los hijos que son muy mimados comienzan a sacar el pecho y dicen, no me importa. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de, ¿verdad? Ya está. Y puede hacer lo que quiera porque esencialmente tiene la idea de que van a tolerarle todo. Pero no siempre es así. Va a haber alguien que le va a decir, no me importa de quién eres hijo. Tú haces aquí lo que tienes que hacer. Son las reglas. Y este pueblo caminó pensando que podía discriminar a las personas y los discriminaron. ¿Sabían ustedes que el pueblo de Israel fue uno de los pueblos discriminadores en potencia? Porque se creían que era el pueblo escogido de Dios y por tanto miraban a los que no eran del pueblo como si fueran cualquier cosa. Y el Señor dijo bien claro en el tiempo antiguo, no se trata de esto, se trata de que tengas misericordia. Ya lo habíamos visto en el sermón pasado o en la prédica pasada sobre Jonás, ¿verdad? O sea, más le interesaba el patriotismo que tenía Jonás y no le interesaba la misericordia. Dios le mostró la misericordia prevalece sobre el juicio. ¿Se entiende? A veces dan ganas de colgar a alguien, ¿verdad? Sí o no. Qué rápido respondieron. Me está preocupando el espíritu asesino que hay. Algunos se digan. O sea, hay veces ganas de hacer cosas que van en la humanidad, nuestra impronta de no poder tener una actitud. Pero si contemplamos bien, hay veces en las cuales las personas no actúan porque realmente sean malas, sino porque hay algo que Dios conduce a hacer. ¿Se entiende? El ser humano tiende a ser malo cuando no tiene a Dios. Pero cuando tiene a Dios, Él puede entregar esto al control que Dios hace las cosas. Y aún así depender de Dios para librarnos de esas tentaciones. Este pueblo era discriminador. Y entonces ya comenzaron ellos a decir, no me importa, ya, sí, entraron a un aburrimiento con la palabra. Vino el profeta Malaquías y le dice, ¿saben qué? Ustedes están mal, muchachos. Están haciendo las cosas que no son correctas. Y ellos dijeron, no, somos hijos de Dios. ¿Qué no se decir también? Somos el pueblo escogido. No somos como ese pueblo que está allá. No somos como aquellos que comenzaron ellos a discriminar. Y eran ofensivos con Dios. ¿Saben? Una de las formas tan ofensivas que ve Dios es justamente lo que aquí dice. Primero, en el capítulo 2, versículo 17, el profeta le dice, habéis cansado a Jehová, habéis cansado a Dios. Pero esa palabra cansar tiene un significado, porque según Isaías, Dios no se cansa ni se fatiga. Entonces, ¿cómo es que dice habéis cansado? Esta palabra cansar quiere decir que habéis incomodado de tal manera de que Dios
ya está teniendo una actitud de levantarse de su trono para decretar algo. Así es que habéis hecho que Dios ya se empiece a mover. Cuidado, han hecho eso. Y ellos dijeron, ¿en qué hemos cansado? O sea, nunca hay una admisión de, sí, tienen razón, estamos dejando las cosas de Dios. Sino que ellos dijeron, no, ¿en qué? ¿En qué lo hemos cansado? ¿En qué? ¿No te has dado cuenta de que a veces los hijos hacen eso con los padres? Mira, ¿qué? Echar, ¿no? ¿Qué me viene a decir a mí? ¿Qué? Bueno, eso hicieron con Dios. ¿En qué hemos cansado? ¿En qué te hemos cansado? Tratando de tú a Dios. Me habéis cansado, dijo Dios. Y él dijo, ¿qué? Estás mal, Dios, ¿eh? Dios, estás mal. Nosotros estamos bien, no sé de qué estás hablando. Que ellos comenzaron a hablar cosas que no eran correctas. Una de las cosas correctas que hablaban era de que aquel que hace mal agrada a Dios. Pero ellos enseñaban eso. Estaban enseñando que si tú haces mal y esas cosas que estás haciendo mal también le agradan a Dios. O sea, en otras palabras, si tienes que pegarle a alguien, pégale, dale un golpe, un piñazo. ¿Por qué? ¿Por qué le agrada a Dios? Eso me hace acordar de una oportunidad de que allá en Perú un varón tuvo este concepto y comenzó a decir, bueno, a ver, ¿sabes qué? Te voy a disciplinar. Se remangó. Esto te lo voy a dar en el nombre de Jesús. Y le dio un tortazo, dice un tortazo. En el nombre del Padre, del Hijo y ¡pum! Del Espíritu Santo al suelo. Así se disciplina. Él tenía el concepto así. ¿Por qué? Porque había aprendido lo que ellos estaban también los israelitas haciendo en el tiempo antiguo, que decían aquel que hace mal agrada a Dios. ¿Se dan cuenta? Es como cuando uno está en medio de una reunión y el hijo se porta mal, y ahí está el papá que dice, mira, te estoy diciendo, no hagas eso, y ahí viene el consejo y dice, dale, agarra la correa, saca, dale un pedazo. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios, hay que corregirlo con vara, sí, pero tranquilo, muchacho. ¿Por qué? Porque tiene su contexto eso. No se trata de proceder a la loca, sino con sabiduría, porque puedes marcar al hijo con esas cosas. Ellos decían eso. Y luego el profeta comienza a decir lo siguiente: ten cuidado, porque lo que estás haciendo va a hacer que Dios visite el templo. ¿Cómo, pastor? Sí. Ustedes saben que Dios visita el templo. Pero que el Señor no está dentro del templo, sí, pero Él visita el templo. Mire lo que dice el versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, hablando de Juan, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Vendrá súbitamente a su templo, no dice Juan, sino el Señor. A quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová. Viene el Señor. Imagínense si usted se entera que va a venir Luis Suárez al templo, ¿qué si va? ¿Qué hace? Nada. Y si hay alguien que te interesa y sabes que va a venir, ¿vienes? Sí. Ahora, la pregunta es si viene el Señor, dice el Señor va a venir al templo. Ya sabía que iba a venir el Señor. Ya sabía. Entonces, hay cosas que lo tenemos por menos valor, o sea, se menoscaba la presencia de Dios, el valor que tiene Dios.
Y entonces llega el momento en que van a dar el otro golpe a Dios. Y ellos van a decir lo siguiente, el profeta va a decir algo que los va a ubicar en lo que realmente está pasando en ellos. Y ellos van a estar queriendo justificarse. La iglesia tiene que entender que Dios visita tu casa, porque también visita tu vida. Tú eres el templo del Señor. Visita, Él está visitando mucho más que el pastor. Él es quien hace la obra. Ahora, resulta que ellos comenzaron a querer acaparar las bendiciones. Y parte de ello era que Dios había determinado una gran pregunta que una vez me hicieron y a veces pueden hacerte. ¿A Dios le interesa el dinero? ¿A Dios le interesa? ¿Por qué le interesa los 10? ¿Por qué le interesa la ofrenda al Señor? Algunos van a decir porque quieren engordar al pastor. Otros van a decir porque el pastor quiere su auto. Y dirán tantas cosas. Pero eso no es el motivo por el cual el Señor impuso, o en todo caso, estableció como principio el diezmo y la ofrenda. Primero, es algo espiritual, no es algo humano. Segundo, tiene que ver con la identidad del Señor, porque nos ha hecho imagen y semejanza. Recuerden bien, y que les quede bien aquí en nosotros. El hombre es el diezmo de Dios. La palabra diezmo viene de una palabra antigua, semita, que significa 10 dedos. Se interpreta como la obra de tus manos. Luego, con el voto jacobiano, ¿se acuerdan? Jacob está después de Betel y él dice, voy a apartar el diezmo. Ese se le llama el diezmo jacobiano, que es el que las iglesias interpretaron como la 10ª parte. Y luego se puso como parte en la cual la ley mosaica lo reafirma. Entonces Jesús viene y revoluciona eso. Porque no se entiende humanamente, esto es una cosa espiritual. Dios quiere que nosotros no pongamos toda nuestra confianza en las riquezas materiales, no que podamos tener un gesto de darle al Señor lo que Él nos pide. Es un gesto. Pero ¿por qué es importante? Porque es un gesto que muestra su imagen y semejanza. Les explico. El hombre fue creado a imagen y semejanza, dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 16. Él fue creado a la imagen y a la semejanza. Pero dice Colosenses en el capítulo 1, versículo 15 a 17, dice que Él es el primogénito entre todos y Él es la imagen del Dios invisible. Y por Él, y para Él, y en Él fueron creadas todas las cosas. Y sin Él todo no subsiste. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 4, o del 1 al 4, dice que el Señor Jesús es el creador de todas las cosas. Esta creación fue hecha por Jesucristo, el Verbo de Dios. Él determinó todo lo que vemos hoy. Por Él fueron hechas las cosas. El Padre lo único que fue es que avaló y dijo, bueno, es bueno, es bueno. Y el Padre como creador y el Hijo como creador está replicando la imagen de su Padre. Entonces el Padre va a decir lo siguiente: Hijo, muy bueno lo que has hecho.
Pero el hijo le dice, tengo algo muy especial que lo queremos hacer entre ustedes, entre nosotros los tres. Vamos a hacer, hagamos, en plural, al hombre. Es un diseño que he hecho, papá. Pero esto, ¿sabes qué? Es un diseño que lo he hecho porque es un regalo para ti que quiero hacer. Somos el regalo del Hijo al Padre. Por eso es que nos ama tanto, porque somos un regalo hecho para el Padre. Entonces el Padre amó tanto ese diseño, amó tanto ese gesto del Hijo, que el Padre, cuando ya el Hijo va a disponerse a hacer al hombre, el Padre le dice, un momento, moment please, voy a hacerlo yo con mis manos. Y ahí es por eso que Isaías y Jeremías dicen que él, Jehová, es el formador. Yo te formé con mis manos, con el barro, te hice con mis manos. Yo soy tu formador, soy Jehová tu formador, soy quien te hice del barro. Entonces el Padre tomó ese polvo fino, y es una cosa que solo Dios lo hace. ¿Cómo es posible que del polvo se haga un ser humano? Es una cosa de misterio que el Señor nos va a mostrar, pero el Señor hizo al hombre, el Padre, con sus manos. Y fue la presentación del hombre que fue creado en las tierras de Israel, porque el hombre fue puesto en el huerto, no fue hecho en el huerto, fue puesto allí. Y Dios hizo allí, en un lugar que se llama, en Israel se le llama la piedra fundamental, ahí fue hecho el hombre. Y ahora va a presentar a toda la creación. Y el Padre lo presenta al hombre como su yerno, la obra de sus manos. La riqueza no es el dinero. La riqueza es el hombre que puede generar cosas hermosas para la gloria de Dios. La riqueza no consiste en los pesos o los dólares, consiste en el valor que tienes tú para crear o para formar o para hacer algo que es de provecho. ¿De qué te sirve tener tanto dinero si luego cuando mueres no la puedes disfrutar? Por tanto, no es ese el valor es lo que tú haces con lo que Dios te da. Si tú das para las cosas de Dios y lo haces consciente de que lo haces para Él, Dios sabe cómo recompensarte aquí y allá arriba. Amén. Pero sería lejos de un criterio sano que empiece a decirte del púlpito, me tienes que dar a mí, o tienes que obligarte a traer, no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que entiendas que si tú eres la imagen de Dios, tienes que hacer lo que hizo el Padre. El Padre hizo su diezmo. Por eso es que viene el diezmo. ¿Y sabes qué? Y algo más. El Padre, para que pueda cerrar el ciclo del valor que debemos conocer, es que dice, también voy a ofrendar. ¿Y cuál es la ofrenda de Dios? Su propio Hijo. Y ahora dígame, ¿Dios ofrenda y diezmo? Sí. Lo hace. Lo hizo y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque sigue haciendo la obra en el hombre. Sigue trabajando él. Jesús dijo, mi Padre no deja de trabajar. Y yo también hago lo mismo en el Evangelio de Juan. Entonces, este pueblo había desconocido el principio espiritual de lo que era una bendición. Es una bendición que nosotros podamos darle al Señor por amor a Él. Y el Señor Jesús vino y cambió todo esto en el sentido espiritual. Él dijo lo siguiente. Quisiera que usted abra su Biblia en Mateo 23:13. Es interesante porque él va a hablar a la gente de su tiempo llamado fariseo, o sea, una línea religiosa del judaísmo que eran sumamente extremos
era prácticamente una secta, pero muy extrema. Y ellos estaban preocupados en la apariencia, aparentar ser, pero luego los principios espirituales no los podían cumplir. Y en el capítulo 23, versículo 23, Jesús va a hablar sobre esto y dice, vosotros coláis el mosquito, inclusive dice, vosotros diezmáis la menta. Y Jesús va a decir una palabra, y se olvidan de la misericordia. Y va a sellar el principio diciendo que no tienen que dejar de hacer lo más importante. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era dejar de hacer aquello? De que tengas que honrar a Dios con lo que Dios te dio para que la obra de Dios siga, continúe. No para que pueda el hombre. Si el hombre hace eso, tiene todo el derecho en decirle, no es lo que la palabra de Dios dice. Porque la iglesia tiene que estar al tanto de esas corrientes de enseñanza de prosperidades falsas. ¿Se entiende? Porque necesitamos que seamos espiritual para entender el diezmo. Si tú quieres ser espiritual, entonces vas a ser uno de los que diezmen y ofrenden al Señor. Y no debemos tener reparos. No se puede hablar del diezmo, no se puede hablar de la adulterio. ¿Por qué no se puede hablar? No, porque resulta que ya han venido muchos chantas, muchos pastores que han enriquecido, y sí, lo han hecho porque el pueblo lo dejó, porque el pueblo que no tiene conocimiento, ¿qué hace? Es llevada cautiva. Y nosotros tenemos que sacudirnos de eso. Dile que está a tu lado, sacude. Entonces, ojo aquí, ojo al gol. Versículo 13 del capítulo 3 de Malaquías, el profeta dice así, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Otra vez este pueblo echó a Jesús, al Señor, perdón. Y le dijeron ellos, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, el profeta dice de parte de Dios, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, o sea, su palabra, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha que yo venga a la iglesia? ¿Qué aprovecho que esté ahí sentado? ¿Qué aprovecho que estés orando? ¿Qué provecho tienes? Igual sigues de pobre, dice el diablo. Igual sigues. No a trabajar. Por muchos años me lo dijeron a mí. Y me iba a trabajar y era en saco rojo. ¿Por qué? Porque estaba respetando un llamado de Dios. Y Dios ha llamado al pueblo ¿a qué? A que entienda que todo lo que hagas y tu servicio cuando es para Dios es un servicio que tiene garantía aquí en el cielo y inclusive recompensa. No hay mejor cosa que servir a Dios, iglesia. Sirvamos al Señor y ahora todo lo espiritual que podamos hacer, orar, vigilar, ayunar, atrevamos a hacerlo porque Dios nos está demandando que respetemos su presencia, que respetemos esa convocatoria que Él hace cada vez que nos convoca. Dejemos la etiqueta de ayuno y ayuno, sino que ayunemos, y si vamos a vigilar, vigilemos. Si tenemos que hacer cadena de oración, lo hacemos, pero tenemos que sacar la vida espiritual, que Dios reflote esta vida espiritual que necesitamos. Ahora hay algo interesante. Me llamó la atención algo que nunca lo había podido entender, pero lo entendí porque el Señor lo quiere. Y es que hay veces en las cuales
cuando uno ora al Padre, ora a Dios por las necesidades, hay veces en las cuales el Señor hace pausas, no te responde al momento. Yo lo que te recomiendo de parte de Dios es nunca peches al Señor por los procesos que hace. Y tampoco nos apresuremos a ver los trabajos en los cuales recién empiezan. Como el pintor que está haciendo los trazos, qué horrible que es, pero termina el trazo, termina el cuadro, vas a ver cuánto de valor tiene eso. Del mismo modo, Dios comienza a hacer un proceso. Señor, sigue procesando, porque de esa manera capaz se acercan a ti, capaz vuelven a respetar tu presencia. Pero si queremos que Dios saque la mano rápido, podemos estar siendo nosotros quienes luchamos contra Dios. Ahora dice el versículo 16, entonces los que temían, ojo, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Y esta es una oración tremenda. Y dice así, y Jehová escuchó y oyó. O sea que yo puedo hablarle a él, y al hablarle a él, Dios oye y escucha. No preciso solamente la oración, sino es que le hable a mi compañero y hablarle qué. Hablarle y decirle, ¿sabe qué? Vamos a volver a la cosa de Dios, vamos. Yo te acompaño, vamos a buscar a Dios. Eso vio Dios y dice que Dios respondió. Puso hasta en el libro de memorias esto. Y Dios los considera un especial tesoro. Así es que somos alguien que puede cambiar o hacer la diferencia de cómo somos los que pechamos o somos los que hablamos al compañero porque entendimos. Amén. Amén. Si hay alguien que tiene que animar al otro, eres tú. Amén. Porque si dependes de que el pastor lo haga, entonces tú, como persona, como hijo de Dios, estás entendiendo limitadamente. Todos tenemos que animarnos. Animaos unos a otros. Exhortaos unos a otros. Consolaos unos a otros. No dice que nos traicionemos unos a otros, sino que nosotros nos fortalezcamos en el otro. Por eso es importante que hablar al compañero y dice, ¿sabes qué? Iglesia, lo que Dios te dio, Él te lo va a demandar. Si te da recursos y te niegas, eso es con Dios. Pero quedo libre delante de ustedes de que en algún momento les hablé que podamos volver a estos principios. Son principios de bendición. No pongas la mirada en el hombre, sino en lo que Dios quiere hacer. Ahora Jesús vino a cambiar el término, diciendo que Jesús vino a cambiar esto. Vino a cambiar, ¿se acuerdan del sembrador? Jesús dijo, bueno, algunos, salió el sembrador y de pronto cuando él iba caminando, porque no tiene sentido que el sembrador le tire al camino, que le tire a la piedra. Es porque el sembrador iba caminando y estaba cayéndose de los granos. Ese es el contexto correcto. Porque no tiene lógica que el sembrador vaya y le tire al pino, que le tire a la piedra. No tiene sentido. ¿Qué sentido es? Es que el sembrador camina y conforme va caminando pasa por piedra, se cae sobre una piedra el grano. Va por el camino, se le cae el grano allí, porque así pasa así. Y hay veces que estás pasando por la zarza o por un espino y se cae justo ahí y el Señor comienza a decir que cada uno genera cosas. Pero llama la atención el que está junto al camino. Porque esa es una de las cosas que a veces pasa. Dios no te llamó para que estés junto al camino, sino que vayas por el camino. ¿Y quién es el camino? Juan 14:6, ¿verdad? ¿Qué haces en el camino? ¿Plantaba ahí? No, el Señor dice, no, yo no te llamé para que te plantes en el camino.
no quiero que seas una semilla en el camino, sino es que vayas a buena tierra. Y termina diciendo así, diciéndole que son aquellos, cuando él revela el significado de esta parábola de Mateo capítulo 13, él dice lo siguiente, dice, y ese que cayó en el camino es aquel que de pronto oye la palabra, pero viene el enemigo y le quita de su mente lo que él recibió, entonces queda sin fruto. Queda sin fruto. Cuando Dios te planta algo, déjalo. Pero el enemigo va a querer que esto se olvide. Y que cuando salgas, no te acuerdes nada de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque sencillamente te dice, no, eso no es correcto. Todo, pero no te metas con mi bolsillo, Señor. No te metas con mis cosas. No te metas con mis cosas. Y eso es pechar, como lo hacía el pueblo. ¿En qué? ¿En qué tenemos que hacer? Vienen a hacer cosas. Entonces, Jesús termina esa parábola diciendo, aquel que cae en buena tierra es, y ahí viene el principio del diezmo. El principio del diezmo según Jesús y el estándar de Cristo es así. El que cae en buena tierra, ese es el que da, ¿a cuánto? A 100 por 1. Pero dice a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces, uno preguntándose por qué. ¿Por qué Jesús dijo 30? ¿Por qué no dijo 50? ¿Por qué dijo 60? Hubiera dicho 80. ¿Por qué dijo 100? Capaz 200. Porque tiene el sentido del diezmo. Tiene el sentido del diezmo espiritual, del diezmo que es correcto. ¿Qué significaba diezmo? Décima parte, pero ¿qué significaba? La obra de las manos, o sea, 10 dedos. Ahora, si está diciendo 30, ¿a qué está refiriéndose? Se está refiriendo a nosotros como ser íntegro, 3 partes, que nosotros tenemos que ser tierra y que debemos de dar de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu el diezmo de eso. Ahí somos buena tierra. Que cuando puedas dar algo, no estás dando, pero en el alma estás deseando no darlo. El Señor dice, no eres buena tierra porque no está tu alma apegado al otro, o tu espíritu está resistiéndose. Tiene que ser íntegro lo que tú determinas. Eso es el 30, cuando uno hace eso. Cuando uno determina ser diezmo del Señor, entonces se da. El diezmo es dar. Y la obra de Dios. Entonces, somos el 30. Pero cuando tienes a alguien a tu lado, el compañero a quien hablas, o a alguien quien es tu compañero de carrera, en este caso, tu esposo, tu esposa, o tu madre, etc. Alguien tienes ahí por compañero o compañera. Son 60. Es porque el otro también hace lo mismo que tú. Son 60. 30 y 30, 60. Son 2 ahora. Ahora cuando dice el 100 por 1, está hablando de la familia. Cuando le enseñas a los hijos que tienen que dar al Señor las cosas que le corresponde a Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. A César, no César. Y a César lo que es de César. ¿Verdad? Qué rico que debe ser César. O las cosas que le dan, ¿verdad? Eso era el significado del diezmo según Jesús por ser buena tierra. Porque habla de la tierra, obra de las manos del Señor. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, iglesia, que no pase desapercibido. Y Dios va a oír, va a poner memoria. Si no, acuérdese de Cornelio. Cornelio era eso. Cornelio, el centurión romano que Dios le dio algo tremendo. Es una experiencia de salvación. ¿Por qué? Porque él era quien sabía cómo poder
darle al Señor sin preguntarle y sobre todo tratamos de agradar a Dios. Así que, iglesia, tengamos en cuenta que nuestra vida espiritual también tiene que ver con las cosas que podamos entender como lo material. Vamos a ponernos en pie y agradecer al Señor. Y agradecer porque es Dios quien nos conduce tanto a ti para mí a poder entender esto. Entonces, el que teme a Dios, habla a su compañero, seamos 30 o 60 o 100, pero Dios haga la obra en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que pueda ser, Dios mío, de bendición para cada uno, que pueda, Dios mío, podamos, Señor, también entender que tú nos llamas a ser especial tesoro y que, Señor, esto no se entienda mal, sino se puede entender como una bendición, Señor. Desafíanos, Padre. Tú dijiste bien claro, probadme en esto. Ayúdanos, Padre, a hacerlo así. No tanto por lo que querramos como resultado, sino porque tú lo mereces. Padre, bendice a mis hermanos. Bendice, Señor Dios mío, Padre, también la labor de sus manos. También aquellos que están, Señor, Dios mío, Padre, que no tienen labor, no tienen trabajo, Señor. Pero condúcelos a tal modo que puedan o podamos tener una fuente de ingreso para la gloria de tu santo nombre, porque tú eres digno de toda alabanza, de todo honor, Señor, y de toda honra. Tu palabra dice, Señor, en Proverbios 3, que honremos con nuestros bienes a ti, y un bien mayor es la vida que nos das, Señor. Bendice, Señor, a las familias que se han esforzado en venir, a quienes de una forma u otra pueden, Señor, estar también tomando este lugar como un lugar donde tú les puedas bendecir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a estar orando ahora por